Me encanta la primavera en La Plata. El aire es suave, cálido, como si él mismo supiera cómo curar las heridas que deja el invierno. Este año, mi esposo Ernesto no pasó el invierno con alegría. Noté cómo se apagó, cómo se volvió lento y callado. Estuvo enfermo muchas veces y andaba sin ánimo. Ahora todo le parece pesado, incluso una simple conversación durante el café de la mañana. Ese día, mientras pelaba verduras junto a la ventana, el grifo en la cocina empezó a gotear. Al principio, una gota, como si dudara, tímida, luego otra, más segura, más sonora, y de pronto el sonido rítmico del agua al caer se volvió casi estruendoso. Ernesto, ¿podrías mirar el grifo, por favor? Le pedí cuando entró a la cocina, bostezando con pereza. Miró el grifo como si buscara en él el sentido de la vida, y luego se encogió de hombros con cansancio. Llama a alguien. Ya no me responden las manos, Lucía. Lo dijo como si sus manos hubieran perdido la capacidad de moverse justo en ese instante, por culpa de ese maldito grifo. Supe que discutir sería inútil. Más tarde, cuando me crucé con la vecina en la entrada, le hablé del grifo y me recomendó a un técnico, Simón. Es un hombre muy decente, añadió, mirándome con atención, como buscando confirmar que yo necesitaba justamente a alguien así. Le agradecí y esa misma noche lo llamé. La voz al otro lado del teléfono era tranquila, un poco ronca. Mañana a las 10, ¿te viene bien? Acepté, sintiendo algo parecido al alivio, aunque sabía que no se trataba del grifo. Necesitaba algo distinto. Una voz nueva, palabras nuevas, gestos. A la mañana siguiente, al despertar, por primera vez en mucho tiempo, me miré con interés al espejo mientras elegía un suéter que combinara con el color de mis ojos. Cuando el timbre sonó exactamente a las 10, sonreí, como si esperara a alguien realmente importante. Abrí la puerta y allí estaba él, alto, sencillo, un hombre de unos 50 años. En sus ojos no había nada especial, salvo una suave atención. Soy Simón, me llamaste por el grifo, dijo, sin extender la mano para saludar. Adelante, lo invité, algo avergonzada por mi sonrisa, que él, al parecer, ni siquiera notó. Entró y se acercó al grifo sin apuro. Observé cómo sus manos, tranquilas y firmes, revisaban el grifo, cómo examinaba con atención las tuberías. ¿Puedo cerrar el agua?, preguntó en voz baja, sin volverse hacia mí. Claro, respondí. Trabajó en silencio, pero su silencio estaba vivo, no era opresivo. No podía dejar de mirar sus manos, comunes, fuertes y seguras. Cuando terminó, dijo simplemente, volveré mañana, necesito comprar un adaptador. Asentí con la cabeza, y cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí, para mi sorpresa, que había querido decir otra cosa. Quédate un rato más. Miré la puerta cerrada, intentando comprender de dónde venía esa sensación. Como si, después de un largo invierno, justo esos pocos minutos de una calma cotidiana hubieran sido la primera gota viva de primavera. Simón llegó exactamente a las 10, como el día anterior. Abrí la puerta intentando no sonreír tan abiertamente esta vez, aunque algo dentro de mí ya se despertaba en silencio y lo observaba con curiosidad. Saludó con una mirada, con un leve gesto de cabeza, y entró sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ernesto estaba en la sala, leyendo el diario. Simón, al pasar, lo saludó con calma, pero brevemente. Noté que Ernesto apenas levantó la vista del periódico, murmurando algo indiferente en respuesta, y me incomodó esa típica y doméstica falta de atención por parte de mi marido, como si no le importara quién entra a nuestra casa. ¿Puedo cerrar el agua?, preguntó Simón en voz baja, girándose hacia mí. Asentí en silencio,
cerré la puerta de la cocina, dejando a Ernesto tras su periódico, y me acerqué un poco más, observando cómo trabajaba. No dijo nada, no intentó iniciar conversación ni llamar mi atención, pero en esa sencillez y calma había algo genuino y profundamente atractivo. ¿Le pasa seguido arreglar cosas así? Le pregunté, solo por decir algo. Bastante seguido. Todos esperan hasta el último momento, hasta que gotea o hasta que se cae todo. Sonrió, apenas no una sonrisa real, más bien un gesto de los músculos que recordaban cómo hacerlo. Lo miré y por primera vez pensé que quería que me contara algo, no sobre las cañerías, sobre él. Listo, dijo levantándose. Todo en orden. ¿Cuánto le debo? Pregunté, dándome cuenta al instante de que mi billetera estaba vacía. Solo tenía la tarjeta, y ese tipo de técnicos usualmente no aceptan pago electrónico. Lo siento, añadí rápidamente. No tengo efectivo ahora, solo tarjeta. ¿Puedo? Él levantó la mano, deteniendo mis excusas. No se preocupe, estoy acostumbrado a trabajar a la antigua. Si le resulta bien, puede pagarme otro día. ¿Está seguro? Me sentí de pronto incómoda, no por el dinero, sino por lo fácil que le resultaba dejar ir la situación. Totalmente. Sonreí, inesperadamente conmovida. Él recogió sus herramientas sin prisa, como siempre. Caminó hacia la puerta en silencio y sentí cómo la última frase colgaba entre nosotros, esa en la que alguien debería haber dicho algo, pero no lo hizo. Hasta luego, dijo ya en el umbral. Hasta pronto, respondí. Cuando volví a la sala, vi que Ernesto seguía hojeando el diario, como si nada hubiera pasado. Alzó la vista un instante y preguntó con tono seco: ¿Ya se fue el técnico? Sí, respondí, y él volvió a esconderse tras las páginas, como si en este mundo nada hubiera cambiado. Por las noches, Ernesto solía sentarse en el sillón junto a la ventana. Allí, la sombra de la cortina caía suavemente sobre sus manos. Me gustaba mirarlo en ese momento, como si aún fuera el mismo con quien, hace años, corríamos bajo la lluvia en la playa. Pero era solo eso, un instante breve, un juego de luces. En realidad, Ernesto ya no me miraba como antes. Sus ojos estaban siempre algo cansados, algo ausentes, como si miraran hacia adentro, hacia un lugar donde algo se había apagado. Me senté a su lado, hojeando una revista. Las páginas crujían demasiado fuerte. Quería romper ese silencio espeso, extendido, que llevaba meses habitando entre nosotros. De pronto levantó la cabeza. ¿Y el grifo? ¿Sigue sin gotear? No, todo bien. El técnico lo arregló rápido y con cuidado. Ernesto asintió, pero su mirada no se detuvo en mí. Se volvió de nuevo hacia la ventana, como si allá hubiera algo más importante. Pensé en el dinero. Había que pagarle aún, pero esa era más bien una excusa para volver a escuchar la voz de Simón. Esa idea me inquietaba un poco. No estaba acostumbrada a inventarme pretextos. Antes no hacía falta. Ernesto, dije sin levantar los ojos, ¿te acuerdas dónde guardamos efectivo? Quiero pagarle mañana al técnico. Me miró con leve sorpresa. ¿No le pagaste de una vez? Solo tenía la tarjeta. Dijo que podía hacerlo después. Frunció el ceño por un segundo. Luego se encogió de hombros. Toma del cajón del aparador. Debe haber algunos billetes. Le daba igual, y comprendí que había esperado otra reacción. Tal vez un poco de celos, alguna señal de que todavía me ve como una mujer. En cambio, solo calma, neutra, sorda, y eso dolía más que cualquier reproche o sospecha. Ernesto, dije, pero me callé. ¿Qué? No se giró. Lo miré de perfil, observando las arrugas junto a sus ojos, las canas, y entendí que no podía decirle lo que realmente quería. Nada,
susurré. No preguntó, no insistió. Simplemente se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un té, en silencio, sin apuro. Lo miré de espaldas, tan familiar, tan conocida, pero ahora tan ajena. Estábamos en el mismo espacio, pero era como si estuviéramos en habitaciones distintas, tan lejos el uno del otro como se puede estar compartiendo una vida. Cuando Ernesto se durmió, fui a la cocina, me senté en una silla y marqué el número de Simón. Miré unos segundos la pantalla, pero corté antes de que sonara. No sabía por qué llamaba, si era para hablar del dinero o para oír esa voz que de pronto se volvió tan importante. Necesitaba una razón, una justificación. Pensé en Ernesto, durmiendo tranquilamente al otro lado de la pared, y sentí algo extraño. No culpa, no miedo. Fue una clara conciencia de que hacía tiempo él ya no me veía, de que ya no tenía miedo de perderme, y eso era lo que más dolía. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Ernesto seguía durmiendo, parejo, silencioso. Me levanté con cuidado, fui a la cocina y mientras preparaba café, noté una llave en el estante, pesada, metálica, anticuada. Definitivamente no era nuestra. Simón, pensé de inmediato. Seguramente la dejó cuando se iba. Tomé la llave, sintiendo el frío del metal. Era una buena excusa para llamarlo, pero algo me detuvo. No quería oír su voz por teléfono otra vez. Necesitaba otro tipo de contacto, más real, más cercano. Me vestí y salí con la basura, pensando también en pasar por la panadería a comprar pan. Al salir del edificio, una extraña sensación me invadió. Me di vuelta y lo vi. Simón estaba de pie junto a un coche viejo, con una gran caja de cartón en las manos. Me quedé inmóvil un segundo. Luego di un paso hacia él, como si fuera un encuentro totalmente casual. Buenos días, Simón. Él me miró con sorpresa, pero su mirada era cálida, amable. Buenos días, Lucía, respondió, dejando la caja en la vereda. ¿Perdiste algo?, dije, sacando la llave del bolso. Se la tendí, pero no la tomó enseguida. Solo miró mi mano, como si pensara en otra cosa. Ah, sí, la busqué por todos lados. Gracias. La tomó, apenas rozando mis dedos. Quedamos en silencio unos segundos, pero sentí que no quería que el encuentro terminara así, tan rápidamente, tan como si nada. Miré la caja. ¿Necesitas ayuda con eso? Sonrió, como si entendiera mi deseo de quedarme un poco más. No, es poca cosa, solo herramientas. Me pidieron ayuda en la casa de al lado. Asentí. Luego miré hacia la panadería. Justo iba a comprar pan. Si no tenés apuro, podemos caminar juntos. Se sorprendió un poco, pero enseguida aceptó. Sí, tengo unos minutos. Caminamos en silencio, pero esta vez ese silencio no era incómodo. Era natural, como si ya hubiéramos hecho ese paseo muchas veces. Noté que caminaba un poco más lento, como adaptándose a mi ritmo, y eso me hizo sentir más tranquila, más acompañada. Ernesto duerme hasta más tarde, ¿no?, preguntó en voz baja, casi con discreción, pero la pregunta me tocó. Últimamente sí. Después del invierno quedó muy apagado, cansado. Simón me miró de reojo. Luego dijo con cuidado, quizás la primavera cambie algo. A veces la primavera puede devolverle la vida a las personas. No respondí. Solo sentí que él había leído pensamientos que yo ni siquiera podía formular. Ya estábamos por llegar a la panadería, y de pronto comprendí que esos pocos minutos junto a Simón me habían dado más calma y calidez que todas las conversaciones recientes con Ernesto. Pero no lo dije en voz alta. ¿Entras?, pregunté, sosteniendo la puerta. Dudó un instante, pero luego asintió. Sí, ¿por qué no? Y cuando la puerta se cerró tras nosotros,
Comprendí con total claridad que ese encuentro no había sido casual. Ni la caja, ni la llave, ni esa corta charla sobre la primavera. Todo era apenas un motivo para algo más profundo que ya comenzaba a crecer entre nosotros. Y ya no quería fingir que no lo entendía. En la panadería olía a masa tibia y a pan recién horneado. Ese aroma de la infancia al que siempre se quiere volver. Nos acercamos al mostrador y con la mirada encontré el pan de harina de maíz. Tomé una pieza y le pasé la tarjeta a la vendedora. Simón estaba a mi lado, un poco apartado, mirando por la ventana. Estaba ahí, junto a mí, pero parecía estar lejos, con la mente en otro lugar. Lo observé, pensando de repente en lo bien que se veía en ese momento. Tranquilo, sereno, tan común y a la vez tan especial, sin palabras de más ni intentos de agradar. Mi mamá siempre compraba este pan, dijo de pronto, en voz baja, como respondiendo a mis pensamientos. Decía que tenía algo hogareño, incluso cuando en casa ya no quedaba casi nada. Lo miré con más atención. No me miraba a mí, solo seguía observando la calle con calma. Sus palabras tocaron algo muy hondo dentro de mí, provocando una sensación cálida y nostálgica, como si me hubiese dejado entrar en un recuerdo íntimo al que muy pocos tenían acceso. Es un buen recuerdo, respondí suavemente. En mi casa también siempre olía a este pan. A Ernesto no le gusta, así que dejé de comprarlo. Pero hoy, no sé por qué, me dieron ganas justamente de este. Simón me miró brevemente y sonrió con una expresión como si entendiera mucho más de lo que había dicho. Tal vez no fue casualidad, añadió, casi como hablándose a sí mismo. Salimos de la panadería y caminamos en silencio de vuelta hacia su auto. Yo sabía que pronto tendríamos que despedirnos, y esa idea me desagradaba. Pero no podía hacer nada. Todo sería demasiado evidente, incómodo. Me detuve junto a un banco. Saqué mi billetera. Por cierto, aún te debo por el trabajo y por el material. Él quiso decir algo, pero yo ya estaba desplegando los billetes. No quiero que pienses que estoy retrasando esto a propósito. Aceptó el dinero, a regañadientes, como si le resultara más fácil no aceptar nada. Al llegar al coche, Simón se detuvo y se volvió hacia mí. Gracias por devolver la llave y por la compañía. Gracias a vos. Por todo, dije, con una leve vacilación, y me sorprendí al notar que en mi voz se coló una sinceridad inesperada que él, sin duda, percibió. Por un instante, pareció que quería decir algo más. Su mirada se quedó en mí un poco más de lo necesario. Yo lo miré también, y de pronto sentí que entre nosotros pasaba algo verdadero, cálido, inesperadamente profundo, aunque seguíamos estando en una calle cualquiera, junto a un coche viejo. Simón asintió con algo de inseguridad. Que tengas un buen día, Lucía. Cuídate. Vos también, respondí en voz baja. Él se fue, y yo me quedé unos minutos más, abrazando la bolsa con el pan aún tibio. En el aire quedó algo de nuestra conversación, algo simple, aparentemente insignificante, pero que ya se había vuelto muy importante para mí. Comprendí que ese recuerdo con el pan que él mencionó sin querer se había convertido en algo más que un detalle. Se había vuelto parte de mí. Al volver a casa, supe que Ernesto no entendería nada de esto, pero ya no me importaba, porque inesperadamente había vuelto a sentir algo real, y eso era suficiente. La puerta de casa me recibió con un silencio que ya no podía llenarse, ni con palabras ni con gestos. Ernesto estaba sentado en el sillón, con el libro a medio leer a sus pies y una taza de té frío. Alzó la cabeza cuando entré, pero su mirada seguía siendo indiferente, desinteresada. ¿Dónde estabas?, preguntó, como por compromiso,
sin rastro de preocupación ni verdadera curiosidad. Guardé silencio un momento, sintiendo cómo su indiferencia atravesaba incluso una pregunta tan simple, y me hería mucho más que si se hubiera enojado o me hubiera reprochado algo. En la panadería. Compré pan, respondí, dejando la bolsa sobre la mesa. De harina de maíz. Frunció levemente los labios, miró la bolsa con desagrado y dijo secamente: «Sabes que no me gusta ese». «Sí, lo sé», respondí con calma, «pero hoy tenía ganas, no sé por qué». No dijo nada más. Solo tomó su taza y se fue a la cocina, como si esa fuera la conclusión de nuestra breve conversación. Lo miré de espaldas, sintiendo cómo desaparecía cualquier cercanía que alguna vez nos había unido. Un rato más tarde, preparando el almuerzo, noté que Ernesto estaba parado en la puerta de la cocina, observando algo más allá de mí. ¿El técnico se olvidó algo acá?, preguntó de repente, y mi corazón se aceleró por la sorpresa. Se olvidó una llave. Se la llevé, respondí, esforzándome por sonar tranquila, como si no tuviera importancia. Ah, claro, dijo, como si la información no mereciera atención. Se dio vuelta y volvió a su habitación. Lo observé alejarse, y un dolor punzante me atravesó. Comprendí que ya no me veía como una mujer que se puede perder. Le daba igual dónde estaba, con quién hablaba, con quién pasaba el tiempo. Me había convertido para él en un elemento más del hogar, como ese libro o esa taza sobre la mesa. De pronto, quise correr hacia él, gritarle, sacudirlo para que despertara y entendiera que aún estaba ahí, cerca, que seguía viva, que necesitaba su mirada, su atención, su celo, incluso su enojo, cualquier cosa que no fuera esta indiferencia que me mataba cada día un poco más. Pero me quedé en la cocina, viendo cómo el sol caía por la ventana, y sentí cómo, dentro de mí, moría silenciosamente algo muy importante, algo que alguna vez nos mantuvo unidos. Y fue justo en ese momento que comprendí lo esencial. Mi mayor pérdida ya había ocurrido. Y no fue perder a mi marido, fue perderme a mí misma, perder la sensación de ser necesaria, visible, valiosa para alguien. Y eso era lo que ya no podía soportar más. Por eso ya no tenía miedo de que todo cambiara. Porque peor, ya no podía ser. En el baño el agua corría débil, como si estuviera cansada de fluir. Ernesto estaba otra vez inclinado sobre el grifo, girando la manija, revisando algo, sin entusiasmo, sin propósito. La presión es baja. Deben ser las tuberías otra vez, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Yo estaba de pie a su lado, con la toalla en las manos, y lo miraba como se mira a alguien muy conocido, a quien una vez se amó y que ahora no se sabe bien dónde colocar dentro de la propia vida. Si el mismo técnico está disponible, llámalo, añadió Ernesto saliendo del baño, como si me diera el derecho de decidir. Era solo un grifo, solo un plomero, solo otro pretexto. Marqué el número de Simón sin dudar. Atendió al instante, con esa misma voz, serena, un poco ronca, con esa entonación que por algún motivo me hacía hablar más bajo. Hola, soy otra vez Lucía. El baño, baja presión. ¿Podrías pasar? Sí, estaré en 1 hora, respondió breve. Cuando llegó, Ernesto ya estaba acostado, durmiendo la siesta. Recibí a Simón sin demasiadas barreras. No era alegría, no era coqueteo, era solo alivio. Ese alivio de tener cerca a alguien que te ve, que te escucha, que no vive únicamente en su mundo interior gastado y cerrado. En el baño, se arrodilló, quitó el panel, miró dentro de las cañerías. Yo sostenía la linterna, apuntando la luz, y escuchaba su respiración. Lenta, pareja. Ese sonido era más íntimo que muchas palabras. Lo colocaste bien, dijo de repente,
señalando un pequeño cactus redondo en la repisa de la ventana. No todos sobreviven con el sol del este, pero este resiste. No respondí enseguida. Solo miré el cactus, como si lo viera por primera vez. Llevaba allí mucho tiempo, verde, silencioso, con espinas gruesas. Y sí, había sobrevivido, como yo. Estuve a punto de tirarlo, dije en voz baja, pero no lo hice. Simón alzó la vista, me miró directamente, sin juicio, sin expectativas, solo estaba presente. Y menos mal, respondió. Si está vivo, es que aún quiere seguir. No supe cómo reaccionar a esas palabras. Se referían al cactus, pero no hablaban solo de él. Terminó el trabajo, se puso de pie, se secó las manos con la toalla que le pasé. Tal vez convenga cambiar la cañería entera, dijo Simón. Tengo unos conocidos con una quinta en las afueras, en Villa Elisa. Allá hay materiales guardados, caños, conectores, selladores, cosas que sobran. Si querés, podemos ver si algo sirve. ¿Villa Elisa? Repetí. Ahí había una feria linda de flores. Justo pensaba en armar un pequeño jardín. Tal vez sí, tal vez pase. Pasá, respondió con calma. Te muestro lo que hay. Asentí, fui hacia mi bolso y saqué la billetera. ¿Cuánto te debo por hoy? Respondió tranquilo. Todavía nada. Esto no está terminado. Vemos bien después de lo de la quinta. ¿Estás seguro? Absolutamente. No me gusta cobrar por lo que está a medio hacer. Lo dijo sin ligereza. Su tono era el de siempre, profesional. Pero yo sentí, entre nosotros ya había algo que no se podía medir en dinero. Y él también lo sabía. Entonces está bien, dije. Y lo miré como si ya hubiera pagado, con algo totalmente distinto. Después de que Simón se fue, entré al living y vi a Ernesto acostado en el sofá, como siempre, una almohada bajo la cabeza, otra abrazada contra el pecho. La taza de té a medio tomar seguía al lado. El aire tenía olor a menta y a algo que faltaba. Mañana, quizás pase por lo de Simón. Dijo que en la quinta quedaron materiales. Podrían servir para el baño. Ernesto no respondió. Tardó unos segundos en girarse hacia mí. ¿Y vas a ir sola? ¿Y por qué no? ¿Es raro? Number solo que no sabía que ya estábamos así, que no consultás, que no lo hablás. ¿Y vos cuándo fue la última vez que hablamos algo de verdad? No discutió, solo desvió la mirada. Antes preguntabas hasta por el té que querías comprar, ahora simplemente vas. Ernesto, vivimos juntos, pero no estamos juntos. No te detengo, solo no entiendo cuándo dejamos de ser nosotros. No supe qué contestar. Tal vez él esperaba una respuesta que lo aliviara, pero esa respuesta no existía. Es solo por las cañerías, dije, pero incluso para mí sonó como una mentira. A la mañana siguiente, mientras salía, me habló desde la cocina. Allá en Villa Elisa suele hacer viento. No vayas rápido. No me gusta cuando volvés cansada de manejar. Me detuve. Fue su forma de decir me importa. Tardía, tímida, pero humana. Voy a tener cuidado, le dije, y salí. La ruta hacia las afueras estaba casi vacía. Manejaba sola, con la radio puesta en algo neutral. Ni siquiera prestaba atención a las palabras. No quería pensar, solo quería llegar al lugar donde nadie me pesara, donde no me midieran por rutinas, donde no me recordaran como una versión antigua de mí. Simón me esperaba en la entrada. Sostenía algo en las manos, más parecido a un anfitrión que a un invitado. Hola, dijo cuando bajé del auto. Hola, ¿ya empezaste algo? Sí, un poco. Pero esperé. Al fin y al cabo, lo de las cañerías era cosa de los dos. Lo seguí hasta un techito detrás de la casa. Sobre una mesa de madera había muestras, recortes de caños, juntas viejas, aerosoles de sellador, desorden de campo,
pero ordenado. No es nuevo, dijo, pero puede servir. Algunas cosas son mejores que lo que venden ahora. Si querés, elegí. Después, yo corto a medida, y listo. Asentí, aunque no miraba las piezas. Lo observaba a él, cómo se movía, cómo trabajaba con las manos, con calma, como si no solo reparara cosas, sino que ordenara el mundo. Más tarde, cuando ya habíamos elegido lo necesario, nos sentamos en un banco junto a la mesa. Simón sirvió café de un termo en una taza metálica, la puso frente a mí y se sirvió otra. ¿Ernesto sabe que estás acá?, preguntó tras unos minutos de silencio. Sabe, pero no pregunta, no controla, y eso duele más que si lo hiciera. ¿Eso te molesta? Ni siquiera es eso. Me duele que ya no ve lo que puede perder. Me miró, pero sin compasión, solo como alguien que realmente escucha. No quiero meterme, dijo. Ustedes tienen una vida, recuerdos, historia compartida. ¿Pensás que quiero borrarla? Number, pienso que querés dejar de estar sola en ella. No respondí. Solo apoyé la mano en el banco, junto a la suya, sin tocarla, pero cerca. Él tampoco se movió, y no hacía falta. En esa presencia, en ese momento simple y callado, había todo. Sin excusas, sin intenciones. Solo una cercanía honesta. Cuando sonó mi teléfono y vi Ernesto en la pantalla, solo lo miré. Luego apagué el sonido. No porque quisiera romper algo, sino porque ya sabía, volver no es lo mismo que vivir. Por primera vez en mucho tiempo, estuve con alguien. Y conmigo misma, al mismo tiempo. Nos quedamos sentados en el banco mucho rato. No sabía cuánto tiempo había pasado. El café ya estaba frío, y el sol comenzaba a bajar. Una luz suave, cálida, caía sobre el rostro de Simón, sobre sus manos, sobre todo alrededor. No era el silencio de los desconocidos, era un silencio en el que nadie tenía prisa por irse. Antes pensaba que el silencio era cuando no hay palabras, dije sin mirarlo. Pero después entendí que a veces las palabras son las que tapan lo más importante. Él no respondió enseguida, pero tampoco se apartó. Ni intentó decir algo por decir. Solo esperó, por si yo quería seguir. Nadie me maltrata. Ernesto nunca gritó, nunca me humilló, nunca me engañó. Es bueno, es callado, se preocupa. Y, al mismo tiempo, todo se volvió como si yo existiera solo para cumplir funciones. Que haya té, que las camisas estén planchadas, que no me olvide de llamar a su familia. Me volví algo entre el fondo y la costumbre, aunque antes yo estaba viva. Simón desvió la mirada hacia mí. Me miraba con calma, no con lástima, no como a una mujer con mala suerte, solo como a una persona que cargó algo mucho tiempo y ahora lo dejaba salir, aunque fuera un poco. No lo noté de inmediato, continué, porque no queremos ver cuando las cosas ya no van. Nos aferramos a la historia, a ese antes era lindo. Pero si soy sincera, lo lindo fue hace mucho. Los últimos años solo sobreviví en una calma sin peleas, sin escándalos. Y eso cansa más que una tormenta, porque te vas muriendo no de golpe, sino de a poco, de a milímetros. Simón no rompió la distancia, no me tocó, pero su mano seguía cerca de la mía, y eso bastaba para sentir que no estaba sola. No esta vez. No te pido nada, dije más bajo. No espero nada. Solo necesitaba decirlo en voz alta, al menos una vez. No a alguien que diga, ya va a pasar, sino a alguien que no se vaya cuando sos honesta. No estás sola en eso, respondió él. Solo que la mayoría calla, y los demás no preguntan. Nos quedamos un poco más. El viento hacía crujir las hojas secas. El silencio ya no era un peso, era un abrigo. A veces, solo toma 2 minutos. Permitirse ser de verdad y entender que ya no querés volver atrás. Después me levanté. Alicé el borde del vestido. Pasé los dedos por la madera del banco.
Tengo que irme. Ernesto no va a preguntar dónde estuve, pero no quiero aún más silencio entre nosotros. ¿Querés que te acompañe? Number acá está lindo. Que esto sea lo último que me quede hoy. Él asintió. Me acerqué al auto, sintiendo su mirada, pero no había presión. No había debería. Y eso era un alivio inmenso. Estar con alguien sin tener que representar nada, sin obligaciones, sin exigencia de elegir. Me senté al volante. En el retrovisor quedó por un momento la figura de Simón, ese hombre simple que vino a arreglar un grifo, y que ahora era algo más. Tal vez no él como hombre, sino él como espacio en el que volvía a estar viva. Manejé despacio, no porque temiera regresar, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía apuro de llegar, ni siquiera a mí misma. Cuando volví, el día ya se estaba apagando, no solo oscureciendo, sino bajando con lentitud, como si diera espacio para algo importante. Aparqué el auto como siempre, pero yo ya no caminaba igual que por la mañana. Llevaba algo conmigo, no en las manos, sino dentro, y al mismo tiempo había dejado algo allá, en la quinta, en aquel banco. El departamento estaba en silencio, pero de otra manera. No denso, más bien cuidadoso. Ernesto estaba sentado en la cocina, en su sillón habitual, pero esta vez sin libro. Solo estaba ahí, con los hombros algo caídos. Frente a él, una taza vacía, un sándwich reseco. Alzó la mirada cuando entré, no con sorpresa, no bruscamente. Solo me miró, y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente me estaba viendo. No a las cosas alrededor, no a través de mí, a mí. ¿Compraste algo para el jardín?, preguntó. Number no pude decidir qué quería. Respondí con tono neutro. Era verdad, pero no toda. Colgué el abrigo en el mismo gancho de siempre. Me saqué los aros, los dejé en la repisa, como de costumbre. Los gestos eran automáticos, pero dentro de mí nada era automático. Todo se sentía con filo. Fui al baño, me lavé las manos. El agua fluía suave. El grifo, ese que uno no nota hasta que se rompe. Me miré al espejo. Conocía ese rostro, las mejillas algo cansadas, las arrugas en las comisuras, los ojos cambiados. Ahora tenían profundidad, un poco de calma y un poco de sombra. Mi celular estaba sobre el lavarropas. La pantalla se iluminó. Un mensaje de Simón. ¿Cómo llegaste? No lo abrí de inmediato. Primero me senté en el borde de la bañera. Miré el suelo. En mi cabeza latían palabras que no me atrevía a decir en voz alta, porque si las decía, ya no habría regreso, ni a la de antes, ni a la vida de antes. Abrí el mensaje. Escribí. Bien. Gracias por todo. Y no lo envié. Simplemente dejé el teléfono boca abajo. Era mi forma de quedarme en el umbral. Aún no era un paso, pero ya no era estancamiento. Volví a la cocina. Ernesto puso frente a mí una taza. Vieja. Aquella que yo siempre cuidaba, porque venía de la época en que vivíamos en un departamento alquilado, y cada objeto tenía su historia. Siempre pedías que no la metiera a lavavajillas. Tenías miedo de que se quebrara. Y todavía tengo, dije. Y los dos supimos que no hablábamos solo de la taza, no del todo. Guardó silencio un momento. Luego apretó con los dedos el borde de la mesa y dijo: si querés, podemos poner juntos el nuevo grifo, el de la cocina. Sonó muy simple, pero entendí que detrás de eso había mucho más. No me pedía perdón, no me rogaba quedarme, solo reconocía, me veía, y al fin me dejaba entrar no como esposa, función, parte de la rutina, sino como mujer, una mujer que aún podía irse. Lo miré. Ernesto estaba cansado, envejecido, pero en ese momento era sincero, y por primera vez, realmente presente. Sonreí, no porque todo estuviera decidido,
no porque regresara, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Y eso ya era más de lo que esperaba recibir. Esa sonrisa no fue un signo de reconciliación, fue un punto desde donde podía avanzar. A la mañana siguiente, Ernesto volvió a poner la pava, como siempre. La misma luz azul del indicador, el mismo silbido áspero del agua hirviendo. Pero cuando entré en la cocina, no se sentó enseguida en la mesa, no se escondió detrás del diario. Miraba cómo el vapor subía desde la taza, como si intentara entender cómo, de las cosas simples, puede volver a nacer algo verdadero. Tomé la misma taza de siempre, la de los limones, no porque debía hacerlo, sino porque ella también había sobrevivido a muchas cosas, como yo. Desayunamos en silencio, pero no en ese silencio que cruje entre dos personas que ya no quieren saber nada una de la otra. Era otro tipo de silencio, uno en el que no da miedo callar, porque del otro lado hay alguien que al fin dejó de fingir. Ernesto me miraba más de lo habitual, y no apartaba los ojos cuando yo lo hacía también. No sé cómo hacer para recuperar todo, dijo, pero tal vez podamos hacer algo juntos, algo simple, aunque sea el grifo. Asentí, y por primera vez su lentitud no me cansaba, porque en esa lentitud no había evasión, solo un intento, honesto, imperfecto, algo tardío, pero real. Nos quedamos en la cocina, mirando el viejo grifo. Yo sostenía las instrucciones, él, el destornillador. Giró la rosca al revés 2 veces, preguntó 3 veces lo mismo, pero no me molestó, no porque fuera un gesto romántico, sino porque ya no quería ser la que hace todo sola, en silencio, sin compañía, sin reparto. Después de todo, no era mucho, pero para mí era suficiente. Él se tapó los ojos con la mano cuando el agua saltó del grifo. Ah, claro, a la primera, como siempre. Y como siempre, no está tan mal, le dije. Lo importante es que no te da igual. Él sonrió, suave, a su manera, sin palabras de más. Y entendí, no me quedé, no volví. Simplemente, al fin, estaba presente en mi propia vida. No como la que acomoda, la que calla, la que se convierte en sombra al lado de alguien que la dejó de mirar, sino como yo misma, y eso, basta. Por ahora, eso es todo lo que necesito.